Política del Perú. Vamos a hablar de la Constitución Política del Perú. A ver, léenos. ¿Qué es la Constitución Política del Perú? La Constitución Política, una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, de una forma e impacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad del país. Muy bien. Chicos, nuestra Constitución Política del Perú es tan importante porque ahí están todas las reglas que nosotros vamos a cumplir y que también van a tener que cumplir con nosotros. Ahí están los derechos, todos los derechos que tú tienes están en ese libro de la Constitución Política del Perú. ¿Cómo se debe gobernar nuestro país? Está en la Constitución Política del Perú. Nosotros tenemos que saber lo que hay en nuestra Constitución para no ser engañados, para no ser explotados, para no ser discriminados. Hay gente que es enviada a la cárcel porque no sabe sus derechos. Hay gente que es engañada porque no sabe sus derechos. Entonces, al no saber tus derechos, te engañan, pues te difaman, ¿me entiendes? Pero cuando tú sabes tus derechos, ¿dónde está escrito tus derechos? En la Constitución Política del Perú. ¿Cómo se debe gobernar un país? Por ejemplo, ¿dónde dice que en un país debe haber un presidente, un congreso, unos congresistas, unos ministros? Todo eso está escrito en la Constitución Política del Perú. Por eso es necesario saber qué leyes hay, Miss, de salud, qué leyes hay para los niños, qué leyes hay para las madres, qué leyes hay para los padres. Todas las leyes están en la Constitución Política del Perú. Por eso la Constitución es tan importante, porque ahí es donde dice todos los acuerdos que rige todo nuestro país, sea la costa, sea la sierra, sea la selva, no solo Lima, todos los departamentos de nuestro país está regido por la Constitución Política del Perú. Muy bien, Franco, la OMPE y otros organismos se encargan también de hacer respetar nuestros derechos, porque uno de nuestros derechos como peruanos que somos es poder elegir a nuestro presidente. Forma parte de nuestro derecho escrito en la Constitución Política del Perú. ¿Ah? Y la OMPE aporta también a que se haga cumplir este derecho que tenemos. Pero nosotros, por ejemplo, para hacer cumplir nuestro derecho al voto, hay requisitos. Por ejemplo, tú puedes votar ahorita a tu presidente o elegir a tu presidente. ¿Podrán hacerlo ustedes? ¿Qué requisito hay? ¿Alguien sabe para poder elegir a nuestro presidente? ¿Alguien sabe de algún requisito que es necesario para poder elegir a nuestro presidente? ¿O ustedes pueden elegirlo ahora? A ver, ¿qué nos dice Karen? Miss, hay una política universal que dice que los mayores de 18 solo pueden votar. Muy bien, Karen. Según nuestra Constitución Política del Perú, mayores de 18 años pueden elegir a su presidente. Por ahora ustedes no pueden elegir a su presidente, pero sí pueden dar opiniones, tienen libertad de opinar, si están de acuerdo, están en desacuerdo, pero todavía no pueden elegir a su presidente. Pero ¿qué es necesario para yo ir a elegir a mi presidente? ¿Qué tengo que llevar yo donde dice mi nombre, donde dice que tengo una identidad, un apellido? ¿Qué es lo que a mí me diferencia? Nosotros en el Perú también tenemos eso, y en la Constitución Política nos dice que todo niño, niña, persona tiene que tener eso para que se pueda identificar en todo el territorio peruano, no solo peruano, sino a nivel del mundo. ¿Saben qué es? ¿Cómo se llama? A ver, Khaled. DNI. El DNI. ¿Qué hay en el DNI? A ver, ¿qué hay en el DNI? ¿Qué datos tiene el DNI? A ver, Wilson. Tu nombre, tu apellido, la fecha de nacimiento y tu nombre. Muy bien, tu número de DNI también, que te identifica. Todos tenemos un número de DNI.
bien, chicos. Y todo eso que tú tienes el derecho a un DNI, a una cédula, a tener libertad, tus leyes, ¿dónde está escrito? En la Constitución Política del Perú. Este libro es un libro sumamente grande, pero vamos a hablar el día de hoy de lo más importante. ¿Listo? A ver, seguimos. A ver, ¿por qué es importante la Constitución Política del Perú? ¿Por qué me es importante conocer mi Constitución? Número uno, porque establece un orden en el país. Obviamente, chicos, establece orden. Imagínate que en ningún libro, en ninguna Constitución diría quién debe ser nuestro presidente. Vendría un extranjero, vendría alguien que no sabe nada, ya, yo soy tu presidente. No, por eso existe la Constitución, donde están las reglas y donde dice el presidente tiene que tener tales requisitos. Entonces, por ejemplo, si no hubiera una Constitución, toda la gente haría lo que se le da la gana. Por ejemplo, y por ahí chocarían los carros, no habría multas, no habría, por ejemplo, si alguien comete un delito, no habría pena para que vaya a la cárcel. O sea, habría un desorden, un caos. Por eso es importante la Constitución Política, porque ahí también nos dice, por ejemplo, tanto como hay derechos, también hay responsabilidades. Por ejemplo, si una persona delinque o roba a alguien, según nuestra Constitución Política, ¿verdad? Tiene que tener una pena de cárcel. Entonces, pero si no hubiera esa orden. Y todos harían lo que se les da la gana, estarían robando, estarían matando, estarían no respetando la seguridad vial cuando manejan los carros. Por eso es importante nuestra Constitución, porque ahí dice todo lo que tú debes hacer y lo que tú no debes hacer. También garantiza el cumplimiento de nuestros derechos. En la Constitución, chicos, está todos tus derechos. Derecho a la vida, al nombre, a la salud, derecho a ser protegido, derecho a la recreación, derecho, ¿qué más? A la vestimenta, a la educación, etc. Pero también no solamente hay derechos, sino también están tus deberes, que es lo que tú debes hacer también. Y también, pues, es importante porque es la máxima ley. Por tal razón se le considera ley de leyes a la Constitución Política del Perú, porque nadie puede infringir la Constitución Política. Ahí está todo lo que debemos y no debemos de hacer. Organiza el Estado y la forma de gobierno, ¿es verdad? ¿Dónde nos dice que nosotros tenemos que tener un presidente? En nuestra Constitución. ¿Dónde nos dice que debe haber congresistas? En nuestra Constitución. ¿Dónde nos dice que debe haber ministros? En nuestra Constitución. Todo lo dice en nuestra Constitución. Rige nuestra forma de gobierno. Obviamente, muy buena pregunta, Franco. A pesar de que existe la Constitución Política del Perú, a pesar de que existe eso, Franco, la gente sigue cometiendo actos, ¿verdad?, que no son correctos, pero según nuestra Constitución, esos actos son penados. Si no hubiera una Constitución, ¿cómo podríamos castigar? ¿Cómo se podría corregir a esas personas que están, pues, incumpliendo las leyes? No se podría. Por eso es necesario la Constitución Política del Perú, porque obviamente, si hay personas, por ejemplo, que cometen un delito, no va a pasar de la nada, ¿no? Se le tiene que corregir. ¿Y cómo se le corrige? A través de nuestra Constitución Política del Perú, Franco, ¿verdad? Por eso es necesario. ¿Me entiendes? Si no, todos pues robarían y ya cada quien a su casa, nadie diría nada, pero no es así. ¿Me entiendes? Aunque ahora en nuestro país, lamentablemente, pues las leyes no están bien así como quizás en otros países, pero con nuestra Constitución nosotros nos podemos defender de actos en contra de nuestros derechos, ¿sí? Por eso es tan importante que tú sepas tus derechos. A ver, Mía me dice, Miss, ¿es cierto que las mujeres no pudieron votar esos años? No, es verdad que antes, chicas, para las mujeres, antes nosotros no podíamos votar. Solo votaban a los gobernantes, solo votaban, ¿verdad? Votaban solamente los varones. Las mujeres no tenían derecho ni al voto, ni a nada. No tenían derecho.
De ahí las mujeres han ido peleando por sus derechos y ahora sí pues tenemos el derecho a votar a nuestro presidente, pero tenemos que cumplir la mayoría de edad, en este caso 18 años, ¿verdad? A ver, Berenice, tienes una pregunta, hijita, dime. Dice el título, dice, ¿por qué es importante Bien, entonces, no te olvides, nuestra constitución vigente es dada, ¿verdad? Que se dio en 1993, cuando presidía Alberto Fujimori, ¿verdad? Pues nosotros antes de esta constitución hemos tenido 13 constituciones, 13, pero nos hemos quedado con este último, dada en esa fecha. A ver, chicos, pregunto,